Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Lig. Yo soy Ileana Boites y estoy aquí con Jonathan Gamboa y pues nada, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast que dedicamos a la literatura infantil y juvenil y pues donde nos reunimos a platicar un poco sobre libros, sobre temas que tienen que ver con la literatura infantil y juvenil y con cosas que están relacionadas con el mundo del libro. Y pues bueno, Ile va a dar la presentación del día de hoy y vamos a ir como arrancando porque hoy tenemos pues sí, un capítulo dedicado a un tema que creo que es como muy importante. Fue algo que surgió hace apenas unos días y yo le comenté a Ile así de, oye, ¿cómo ves si lo platicamos en el podcast? Y me dijo que estaba bien, entonces pues vamos a arrancar con eso. Entonces pues Ile va presentando un poco y sobre eso vamos a ir charlando. platicando. Exacto. Bueno, todo esto salió a través de redes sociales. Hubo un cuestionamiento sobre a una publicación de la BBC sobre el mejor libro así del mundo mundial de la historia. Y es en donde viven los monstruos o donde habitan los monstruos. Pero yo cuestionaba un poco como esta resolución, ¿no? De si de verdad ese es el que es el mejor o no, o si sí, ¿por qué? Entonces, pues siempre con mis opiniones impopulares, abrí el diálogo en Facebook. Y entonces, pues justo ahí fue donde Jonathan me dijo, oye, podríamos platicar de esto en el podcast porque creo que es importante, ¿no? Al final, pues saber desde dónde viene esta selección, por qué hay gente que cree que sí es y otra que no, y pues justo también hablar sobre nuestra experiencia pues conociendo autores de esta lista, que fue de 100 títulos, que algunos yo los quitaría, otros no, agregaría otros. Entonces, bueno, ¿tú cómo viste esta lista? Pues bueno, la lista, como bien decía Ile, es una lista que publicó la BBC. Digamos que lo que hizo fue buscar a especialistas de varias partes del mundo que se dedican al mundo del libro infantil y juvenil y como hacer un poco el recuento de las votaciones de los libros que más consideraban como importantes, que más habían gustado, que eran relevantes independientemente de su fecha de publicación. Y pues hicieron como este compendio, trataron de abarcar principalmente como siento yo, como a estos países que son quizá con más alcance, no incluido México, y de ahí hicieron como esta lista. Pero de estos 100 justo como dice Ile, pues hay varios lugares que son cuestionables. Yo le comentaba, bueno, como decía Ile, el primer puesto es Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, que es quizá uno de los libros así súper, súper clásicos de la Ligue. Es un libro publicado en 1963. Tanto el texto como la ilustración es de Maurice Sendak. Y yo sí conozco a mucha gente en la Ligue que podría decir que, así sin dudarlo, que el mejor libro es Donde viven los monstruos. Y yo lo que le decía a Ile es que creo que, más allá de que si sí o no, creo que no es un puesto que me molestarían. Es decir, si me dicen que el primer lugar es Donde viven los monstruos, digo, sí, podría ser. Pero también pensaba yo en otros títulos que también podrían estar en ese lugar, también sin problema. Y creo que tiene que ver mucho con la relevancia, quién está haciendo la lista o quiénes están haciendo la lista y desde dónde están haciendo la lista. Porque, pues ahorita iremos como comentando un poquito así como de por algunos títulos que aparecen, pero hay autores que a mí en lo personal me gustan mucho y por mi historia, por mi lugar de donde vivo y de donde vengo, creo que fueron muy significativos y que de repente no están, ¿no? Y dices, ah, caray, por ejemplo, yo revisaba la lista y digo, ¿y dónde está Mark Twain? ¿No? O sea, yo mínimo esperaba que estuviera Huckleberry Finn y no estaba, ¿no? O de repente Christine Noslinger tampoco está en la lista y es como de, ¿cómo no va a estar Christine Noslinger, no? O sea, yo pienso en Conrad o en Rosalinde y es como de, changos. Pero justo es como, queríamos como comentar un poco sobre la lista, sobre los libros que aparecen ahí y y pues igual, cuáles creemos que podían también agregar y cuáles, no es que quitáramos, pero que incluso por nuestra región, pues ni siquiera conocemos, porque le decía a Ile antes de empezar a grabar que en la lista yo estuve revisando y resultaba que esta lista no es la primera, ¿no? Que hace la BBC, y que hace apenas unos años, 2017, 2018, también hizo una de los 11 libros imprescindibles, ¿no? Y es bien curioso porque Donde viven los monstruos sí aparece en esa lista, pero no estaba en el primer lugar, ¿no? ¿Y Y, ahora por qué y ahora apareció? aparecía en el primero y creo que también tiene que ver porque aquella vez lo habían hecho como personas angloparlantes, ¿no? Y pues por su contexto, gente de Estados Unidos, de Inglaterra principalmente, pues tenían como otros títulos que por lo menos aquí en Latinoamérica quizás son, incluso veíamos la lista y hay títulos que ni siquiera se han publicado en español o son como publicaciones muy, muy independientes porque pues otras editoriales no los consideraban, ¿no? Entonces
es bien curioso, ¿no? Que es un fenómeno que igual pasa con los premios, ¿no? Pero bueno, Ile, no sé si quieras comentar algo sobre Pues esto. muchas cosas, porque al principio yo justo me cuestionaba como cuál pondría yo, Ileana, en el primer lugar, pero no para mí. O sea, como yo, ¿cuál podría decirle a la gente que sería el primer lugar? Y no pude. O sea, Ok, no pude yo hacer una buena, no sé si hice bien el ejercicio o mal, pero algo que me sucedió fue que justamente como que yo decía, bueno, va a ser un primer lugar, ¿para qué? ¿O por qué? ¿No? Porque digo, si pienso en un contexto de guerra, a lo mejor puedo pensar en no sé, en el de un monstruo viene a verme. O si si estoy pensando en algo que sea más bonito, más ilustrativo. O sea, podría pensar en muchos ejemplos, pero realmente yo no podía contestar a la pregunta ¿por qué tendría que ser ese el primer lugar? O sea, porque siento que no sé cómo lo hayan hecho ellos, cada uno desde su perspectiva, pero pues para mí el que más me ha significado puede ser uno, pero eso no significa que sea el mejor. Entonces creo que la idea de el mejor a mí no me quedó como como claro. tan claro. Ajá. Sí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo pensaba, eh, uno de los libros que es mi favorito, que siempre he dicho y siempre recomiendo y a todo mundo le estoy diciendo, tienen que leerlo, es Pipi Calzas Largas, ¿no? Ujú. Toda la colección de libros que Que tiene así Pipi Calzas está. Largas, que sí está, aquí aparece en el tercer lugar y me parece como de, claro, o sea, también no me molesta que esté en el tercer lugar, ¿no? Porque entiendo, pero también tiene que ver con qué familiaridad podemos tener con estos libros. Por ejemplo, yo ya lo he contado y lo conté en otro episodio, pero pues yo descubrí Pipi a través de la serie, ¿no? Y de Ujú. la serie viejita, que luego estaba traducida en castellano y que pasaban luego en la tele así en canales bien super randoms. Y así como fui como conocí, ¿no? A Pipi medias largas, ¿no? O sea, ni siquiera era Pipi calzas largas. También he visto otras ediciones que aparece como Pipi, ¿cómo era? Pipa Ujú. medias largas, ¿no? Entonces, también es un poco como casual la forma en cómo uno llega a estos títulos y quizá para el contexto de, no sé, un niño mexicano, ahora en la actualidad, si no hay la posibilidad de acercarse a algún clásico o alguno de estos libros que son considerados clásicos, ¿qué tan relevante sería? Y también, y creo que esto también nos lleva a otro punto que es la cuestión del canon, ¿no? Que Ile decía, bueno, me estaba comentando sobre la importancia de repensar los cánones, de lo que se dice que se tiene que leer y no leer, y que también estas listas pues proponen, yo lo entiendo así como una propuesta de lectura de lo que se puede considerar como buenos libros, y que sí, no son malos, ¿eh? Porque tampoco es como de, Mm, ah, no, estos libros están malísimos, no, sino más bien es como de, ah, mira, estos no los conozco, pero me da chance para que yo pueda conocer otros títulos y pues tener como otra mirada que a lo mejor pues desaparecía, ¿no? Para mí. Y pues, no sé, para mí sí fue como un poco curioso encontrar algunos títulos y hay otras curiosidades que ahorita iba a comentar con Ile, pero no sé si quería agregar algo sobre esto. sí, también como pensar, o sea, yo veo, por ejemplo, los primeros 20 y de esos 20 sí he leído varios, pero muchos los leí ya en la adolescencia, casi adultez. O sea, no fueron libros que creo yo, para los niños mexicanos en general, no son un paradigma, ¿no? Digamos, no son un punto y esto, ¿no? Porque veo muchos títulos clásicos, que incluso hay uno que es súper polémico, que mucha gente lo odia, yo lo amo, y todos dicen que no es para niños, yo digo que sí, y así, ¿Cuál? El Principito. Ah, Entonces, es como, pero justamente es como, eso, yo llegué a esos libros, al 90% de esos libros, teniendo 15. Y fácil. tal vez pensando en que es una lista infantil y juvenil, no sé qué tan marcado yo lo tendría en la infancia, ¿no? O sea, porque para mí no fue importante leer El Principito de niña. O sea, yo ni me acuerdo que me lo hayan leído, ni lo leí yo. Entonces es como, no sé qué tanta trascendencia tenga esa lista para mí mexicana en un contexto que nací en los 90s. Y ahora, pues, maybe ya los niños hay, pues ya hay muchas colecciones y hay Sí, muchas cosas, de hecho lo mencionabas en el capítulo anterior, o sea, te pero... decía sobre algunos libros que pues ya leímos ya de grandes, ¿no? Y que quizá, por ejemplo, quienes nos dedicamos a trabajar sobre la LIC, ¿no? Independientemente seamos bibliotecarios, libreros, mediadores, etc., pues muchos, pues llegamos a estos libros justo desde una mirada como especialista, por decirlo así, o como persona que trabaja con este tipo de materiales, pero que no es que no nos llegó, digamos, como en el momento que está pensado, ¿no? Ujú. Por decirlo de una manera, que en este caso es la infancia o la juventud. Algunos sí, sobre todo los que son más juveniles, pero muchos clásicos, como bien dice L, pues no, por ejemplo, Donde viven los monstruos está en el primer lugar, ¿no?
El número 2 es Alicia en el País de las Maravillas, bueno, las aventuras de Alicia, que igual es una joya, pero yo, por ejemplo, Alicia, ¿cuándo la leí? No recuerdo en qué momento leí Alicia, pero ya fue grande, o sea, ya yo era por lo menos mayor de edad ya era cuando leí Alicia, ¿no? Pipi Calzas Largas tenía la referencia, había visto la serie, sabía que había videos en YouTube, pero así leer, igual ya fue en los 20, ¿no? De mi edad. Luego sigue El Principito, que El Principito pues es como de este clásico, ¿no? Y que decía Ile que es un lugar como muy polémico, porque sí, el otro día igual veía en redes que había una discusión si era para infancias o si era un libro infantil o qué onda. Y yo pensaba un poco en este término de literatura robada, que luego, por ejemplo, en un título que no está, que es Robinson Crusoe, que es esta historia de Daniel Defoe, que en su momento está, pues Daniel Defoe lo escribió, no es una novela, pero que los niños de su época fue así como de presta, ¿no? Y este libro es para mí, y que hicieron propio el libro y que pasa a ser un título como infantil, pero que en su momento no fue que pensado. En su momento no fue pensado como infantil y que también él no era que lo pensara de esa manera. Porque, por ejemplo, justo lo que pasa con El Principito es que puede que apele más a una cuestión infantil de los adultos, ¿no? O que sí pueda ser pensado para niños. Yo el Principito sí lo leí en la prepa, yo creo, y porque necesitaba hacer una tarea rápida, y entonces me dijeron un libro rápido, El Principito, ¿no? Así me... y así de, bueno, pues un libro que pueda acabar de una sentada, ¿no? Pues El Principito. Ahora ya tenemos lista más larga sí, claro. de opciones. Pero en ese momento fue así, claro, ¿no? Y para mí que no tenía nada que ver con el mundo de los libros, fue así de, a ver, ¿no? Y sí, me gustó mucho, lo leí, fue así, ¿no? Pero para las personas que hacen la lista también tiene que ver por una cuestión de época, porque pues igual quienes los hicieron, no creo, digo, estoy así como siendo muy arbitrario, sí, ajá, pero no creo que sean personas menores de 30 años, ¿no? Ajá, no. Entonces, pues le van a significar algunos títulos más que otros, porque revisaba, ¿no? El otro día la lista como de atrás para adelante, y por ejemplo, según yo recuerdo, solamente hay un cómic en toda la lista, ¿no? Que eso también es bien interesante, porque está hasta el final. Y no es Gaiman. Y no, es la de Chino Americano, ¿no? Que es una serie que ahora acaba de salir como serie, bueno, en Disney Plus. Y y es un cómic, ¿no? Y el cómic ya tiene sus añitos. Pero, pues creo que nada más hay como 10 libros que están publicados en este siglo. La mayoría son del siglo pasado y unos cuantos del siglo XIX. Entonces, pues depende desde dónde se está mirando la lista y esta selección de títulos para pues poder incluirlos. Porque, por ejemplo, ahorita que decía Ile esto desde cómo se llegan a estos títulos, yo, por ejemplo, muchos de estos clásicos en el Campamento Secreto, que es este espacio donde hago mediación con niños, niñas, pues no los hemos explorado, ¿no? Muchos niños de ellos no los conocen, no tienen ni idea, ¿no? Por ejemplo, del Hobbit, que está en Quito Lugar. Es como de, seguro conocen El Señor de los Anillos o han escuchado, ¿no? Pero muchos de la bandita seguro no tienen tanta la referencia de quién es Tolkien o qué onda, ¿no? O sea, si les digo Luces del Norte, que es de Philip Pullman, pues se van a quedar así como de... A lo mejor les suene La Brújula Dorada, que es el otro título que le dan al primer libro o la de materia La Materia Oscura. Ajá. Y algunos o algunas personas la habrán visto por la serie que hay ahorita en HBO que produjeron hace unos años. Pero, fuera de ahí, pero hay niños que si les digo Isol, por ejemplo, van a decir, claro, ¿no? Si les digo Oliver Jeffers, van a decir... ¿y mi Isol? Ajá, por ejemplo, ¿no? No hay una representación latina. En la lista como tal. Creo que no hay nadie, ¿verdad? No, de latinoamericano. Y eso también es como bien curioso porque incluso, pues, ahorita cuento una anécdota de lo que también nos pasó, me pasó, ¿no? En una selección de libros, pero sí es como desde dónde se está mirando, para quiénes se está mirando, cómo se está haciendo y y pues sí, cómo se toman en cuenta estos títulos. Es lo que te decía, porque justo cuando decías de la edad de los sínodos que hacen esta selección, yo en cuanto vi Mujercitas, Las Mil y Una Noches, dije, es alguien que tiene mucha edad. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me gustan mucho la historia de Simba del Marino y me gustan muchas de las historias de Las Mil y Una Noches. En la vida me ha acabado Las Mil y Una Noches. Y lo tengo en miles de ediciones bonitas, preciosas, chulas, de lujo. Pero sé que para mí, Ileana, que aún así que estoy habituada a leer, me es complicado seguirle el paso. O sea, es de pronto ya como, si esta historia estuvo buena, hasta aquí, ¿no? O sea, no más. Entonces, leo cachos, leo chueco, leo ahí para acá y para allá.
Y lo mismo con Mujercitas, o sea, yo llegué con Mujercitas y pues digamos, la perspectiva sumisa de la mujer, a pesar de que Jo es un personaje bastante, pues, polémico para la época por el tipo de carácter que tiene, como lo fue Jane Austen también con sus heroínas, pero justamente lo veo y digo, es alguien adulto, muy adulto, que ya leyó mucho Tolkien, o sea, llegamos muchos a Tolkien. Yo me acuerdo que yo llegué, obviamente, al Señor de los Anillos por las películas. Y pues ya estaba grandecilla, tendría unos 16, 17 años. Que dices, bueno, sí es literatura infantil y juvenil. Y Tolkien lo escribió para sus hijos. Sí, pero siento que ese no era el objetivo y que tampoco es algo tan fácil de llegar. No es como lo que te decía de Neil Gaiman a Barker, ¿no? O sea, no es como el nivel lector, sino como que es de, esos son los libros de adultos a los que aspiro a llegar, no los que de juvenil o de joven leo. Entonces sí, vi muchos en la lista que dije, yo la neta sí los quitaba. Sí, yo, por ejemplo, yo no es que, no sé si los quitaba, pero por lo menos sí me cuestionaba justo si yo, Jonathan, lector joven o infantil, hubiera llegado a esos libros, ¿no? Sin haber hecho un recorrido más amplio como el que ya tengo, ¿no? Por lo menos ya más extenso del que tenía hace varios años. Entonces, justo el Hobbit que está en el quinto lugar es como de, híjole, no sé si pondría el Hobbit en el quinto lugar, ¿no? O sea, no por la calidad, sino porque qué tanto un niño o un joven podría llegar con mucha facilidad al Hobbit, ¿no? Y así de golpe, ¿no? Es como, sí, primera recomendación, el Hobbit, ¿no? Lo mismo con Luces del Norte, que Luces del Norte de Philip Pullman, que es el primer de la materia oscura, pues tiene un trasfondo bastante rudo, con cuestiones religiosas, cuestiones políticas, y que de repente, el otro día estaba yo tomando una charla, como, sí era como una charla, un taller para bibliotecarios, gente que está relacionada con los libros, y una de las preguntas que se hacían era, ¿para quién se selecciona el libro y dónde se van a leer esos libros? Porque es para ponerlos en tu biblioteca, o sea, en tu biblioteca escolar, y ahí se quedan. Tú lo vas a trabajar con el niño o la niña, los alumnos, en salón de clases, o tú se los vas a dar para que se lo lleve a su casa y lo lea solo, ¿no? Entonces, ¿en qué espacio, desde dónde lo van a leer? Y si esa lectura va a ser acompañada. Yo, por ejemplo, en el campamento regreso a este espacio, pero yo sí me lo pienso antes de elegir un libro, porque sé que algunos pueden ser más complicados que otros por ciertas temáticas, pero digo, bueno, voy a estar ahí con las niñas, con los niños, vamos a poder charlar sobre el libro, podemos discutirlo, hay espacio, ya hemos construido todo un ambiente así de respeto y de escucharnos, ¿no? Y de que se pueden comentar como con calma y si hay alguna duda, no se aclara, también los papás, la mamá sobre todo, pues saben qué tipo de trabajo hacemos, entonces como que dicen, ok, hay como... seguridad en eso. Hay una confianza de que, ok, se va a trabajar el libro independientemente de la temática. Y a veces aunque el tema del libro no sea explícito y salga, ¿no? Pero pues no sé si alguien que no tiene como tanta familiaridad con ese tipo de libros, primero les pueda llamar la atención así de golpe, ¿no? Y segundo, pueda como, digo, no es porque tengan que entender todo, pero sí como que puedan cachar como algunas cosas que son importantes para la trama para que entiendan como, pues desde dónde lo está pensando el autor y pues puedan seguir como sin sentirse como de qué me está hablando, de esto, qué tiene que ver, qué flojera, ¿no? Porque son cuestiones bastante rudas y que en su momento pues apuntan sobre todo en Luces del Norte si hay una crítica así como muy incisiva que hace Philip Pullman a cuestiones religiosas o por lo menos cuestionamientos muy muy fuertes que dices, caray. Y también el posicionamiento político, ¿no? De toda la situación, o sea. Y no, yo no tengo ninguna bronca que esté en el top 10, o sea, pero es como de no sé qué tanto hay que recorrer antes de llegar como a estos clásicos, ¿no? Y es que allá voy porque, bueno, El Principito, muchas de las críticas que tiene El Principito es que tiene temas como muy, lo voy a decir incorrectamente, elevados para niños. Y entonces yo decía, a mí, desde la perspectiva filosófica, me parece uno de los libros más interesantes a nivel como, ¿qué tanta carnita le puedes sacar, no? Uh-huh. Porque obviamente te puedes quedar como en el nivel superficial y puedes ir ahondando más sobre los temas, ¿no? Pero justo hablando sobre Las Luces del Norte, El León, la Bruja y el Armario, que es el siguiente número, que es el 7, es bien curioso porque yo tenía ganas de leerlo, pero por la película de Narnia, la verdad. Claro. ¿No? Porque lo vi de niña y dije, oh, wow. Cuando en la universidad, hablando con un profesor, nos contaba sobre la amistad de Tolkien y Lewis. Sí, es Lewis. Ajá. Entonces, yo decía, pues,
qué padre, ¿no? Y entonces empieza a contarnos cómo empezaron a hacer su amistad, cómo cada uno empieza a escribir y el trasfondo de El León, la Bruja y el Armario. Y pues que en general Narnia, ¿no? Este contexto religioso de que León es Jesús y todas estas ideas que uno dice, chis, yo no la... ¿En qué momento? Ya que lo ves con esa perspectiva, la idea de que es un libro infantil básico cambia. O sea, Sí. no, nada que ver. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con, no como el nivel lector, sino qué tanta profundidad le quieres dar a tu lectura. Porque obviamente no vamos a llegar a las 1001 noches en 2 días leyendo solo, no sé, a lo mejor, un ejemplo que está Matilda, ¿no? O Las Brujas. A lo mejor ese libro no me va a llevar a leer Directamente. el León, o La Brújula, pero pues sí hay contextos, más bien historias que responden a contextos muy interesantes y que no vemos generalmente ya con la mirada contemporánea. Porque pues en la guerra y en estas situaciones, pues vemos un buen de libros. El tema que yo te decía, ¿no? De los autores de la guerra. Hay un buen que escribieron durante un contexto bélico y que obviamente las historias trascienden de una manera diferente, hablan sobre la muerte de una manera diferente, como el del tulipán, Bueno, acá está como el patio y la el muerte. pato y la muerte, Ujú. ese. Entonces dices, oye, pues qué interesante justamente la respuesta del contexto social en la literatura infantil y juvenil, pero qué tanto le habla a esta juventud, ¿no? O Ujú. sea, Sí, porque yo pensaba, bueno, en varias cosas, ¿no? Aparte, digo, siguiendo lo que dice Ile, pero el año pasado en la FIL Guadalajara, que estuvimos Ile y yo, de repente habían, pues siempre hay conferencias y ponencias y así, y de repente a un par de expertos que son eminencias, ¿no? Les preguntaban así ¿y ustedes leen libros, actuales? Como libros que se estén publicando ahorita o qué libros están leyendo y las personas luego decían así de, bueno, no, yo me quedo con los clásicos o he estado leyendo mucho los clásicos y es como de, ok, si se vale leer solamente los clásicos está bien, también es como válido, pues, pero justo si son personas que están recomendando libros, son gente que están trabajando, dan conferencias y todo, ¿qué tan actualizada tienen su mirada sobre lo que se está leyendo en este momento? Porque también es algo que suele suceder, incluso yo lo veo en el ámbito de la mediación, que de repente hay mucha gente que hace mediación o hace algún tipo de promoción, animación a la lectura, y hace tiempo que dejó de leer, ¿no? O sea, y a lo mejor quizá tiene más fresco los álbumes porque son más accesibles en el sentido de que son más rápidos, le puedes echar una ojeada, sabes de qué va la historia, en qué termina y listo. Pero hace mucho que dejaron de leer teoría o hace mucho que dejaron de leer novelas, cómics, poesía, no ensayos. Y es como de, híjole, ¿qué tanto eso puede permear tu práctica o tu trabajo, ¿no? A la hora de, pues ya como aterrizarlo con otras personas, que eso es una cosa bastante interesante. Yo creo que ahí le ha de pasar, ahorita nos puede contar, ¿no? Pero pues si vendes libros, por ejemplo, pues tienes que por lo menos, digo, en el caso tú que es como una atención más uno a uno, pues ujú. tienes que estar más familiarizada con lo que estás vendiendo, ¿no? Sí, y aparte es bien interesante porque justamente el quedarte con lo que leíste, pues imagínate, digo, nosotros quiero pensar también que es generacional y no que esté mal lo que hacen, eh, sino que simplemente como de pronto afianzarse y tener como un lugar seguro en la liga y decir, bueno, yo sé que estos me funcionan para no meterme en más embrollos con cosas nuevas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salió el de Sombras en el arco iris, Mm, mucha gente no lo quería vender. O sea, y era porque era un tema complicado. Y a veces a la gente no le gusta lo complicado, ¿no? Como que dice, mira, de echarme un rollo con una mamá o un papá a decirle, lea Caperucita Roja por millonésima vez, le voy a decir que lea Caperucita claro. Roja por millonésima vez. Entonces, entiendo muchas veces el miedo que se tiene, porque a mí me ha pasado, lo he tenido y si de pronto digo, uff, qué complicado y qué fuerte, me pasó apenas en una escuela a la que fui. Eh, Nos pidieron un acervo juvenil y yo llevé, la verdad, pues que 50 sombras de Grey, que Percy Jackson, que Heartstopper creo que no lo llevé, pero llevé así varias novelas bestseller. Eso quiero aclarar. Y entonces un profesor de química llega y me dice, wow, tenía mucho que no veía de Herman Melville, bla, 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 bla. Y yo, pues lléveselo, ¿no? Aquí está. Y luego vieron Fahrenheit. Y Fahrenheit es pues obviamente un libro muy importante en los libros por su historia.
Y entonces el profesor así como que, wow, todos deberían de leerlo. ¿Cuántos ejemplares traes? ¿No? Y yo, 3. No, 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 deberías de traer como 20 porque es el mejor libro y bla, bla. Entonces cuando ve 50 sombras de Grey, me hace una cara así de horror, de confusión, de ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es esto? ¿En verdad los niños de secundaria y prepa leen esto? Y yo sé que a su edad y en su contexto de sus hijos, usted no quisiera que leyeran eso, pero seguramente sus hijos sí quieren leerlo. Y pues yo no soy quien para decirles que no. Claro. Entonces, pues si quieren leerlo está padre. Pero justo, ¿por qué? Porque no se querían meter en esta polémica de ¿qué le va a decir a los papás? Que por qué les trajimos a la feria del libro esto. O sea, como que ellos ya estaban así, súper acelerados de que el papá ya venía y casi les daba en la mamá porque que le estaban dando al de leer a sus hijos. Claro. Y eso pasa con muchos mediadores. A mí me ha llegado a pasar que tengo bloqueo lector y ni modo. O sea, me obligo a leer las novedades, me obligo a leer novedades que no me gustan, lo que acaba de pasar. Entonces digo, pues va, o sea, es como también irle diciendo a la gente, mira, a mí me pareció tal cosa por tal, pero tal vez si tú estás buscando una lectura ligera, amena, que te contextualice un poco sobre esto, me parece buena opción. Va. Sí, y yo, o sea, porque no es que tengamos algo en contra de esta lista de los 100 mejores libros, para nada. Solamente es como un poquito traer también a colación esta cuestión de ser muy cuidadosos con este tipo de listas, porque también volvemos al mismo punto, se puede volver como un canon, así de, estos son los 100 mejores y hay que leerlos. Solo estos. Y de repente, como hay muchos clásicos y con esto que dice Ile, de repente es como de, justo, ¿no? Échate Moby Dick porque es un clásico, ¿no? Y a lo mejor es como de, yo ya lo conté en otro capítulo, pero pues, yo leí Moby Dick de niño y que me acuerdo, pregúnteme, nada, y nunca lo volví a retomar. Y yo creo que a lo mejor sí me lo dejaron de tarea, pero lo veo muy complicado que me acerque de nuevo, ¿no? Y con muchos otros libros también. Entonces, se puede volver o se puede prestar este tipo de listas, este tipo de recuentos. Son los que se tienen que leer y no hay más. Y termina muchas personas, o sea, como utilizándolo como, tengo esta lista y con que yo haya leído estos, ya, no tengo que leer nada más. Y es como de, no, justo para poder llegar a estos libros que, como decíamos en el caso de Luces del Norte, que son como libros que tienen mucha carnita, ¿no? De dónde tomar, pues se requiere también tener como todo un bagaje, ¿no? Y después poder ir dando como estos saltos entre tipo de libros y no quedarse con un solo tipo, porque, por ejemplo, a mí me pasa todavía, que hay veces personas que me escriben y me dicen así de, oye, Jonathan, ¿me recomiendas libros juveniles? Y yo así de, sí, ¿no? Como, ¿qué buscas? Libros juveniles. Yo así de, pero es que libros juveniles, o sea, la LIG, justo, no son estos 100, ¿no? La LIG es un montón. Y de repente si me dicen, oye, pues recomiéndame como qué estás buscando, ¿no? Bueno, si me dan más o menos una idea o qué han leído o para qué lo quieren, pues igual y te oriento un poco mejor. Pero sí es como que sí he escuchado gente de que, es que yo solo me quedé en por decir, en literatura latinoamericana. Ok, del siglo XX, ¿no? Ok. No, es que yo solo literatura mexicana del siglo XIX. Ok. No, es que yo solo leo poesía. Ok, ¿no? Y es como de, pero no leen ni siquiera poesía más moderna yo solo leo, por ejemplo, ¿no? El clásico. Yo solo leo terror. Y es Stephen King, Edgar Allan Poe y Lovecraft, que no tenemos nada en contra de ellos tres, pero es como de, nada más leí esos tres y ya, leo el terror, ¿no? Es como la gente que dice, soy bien metalero, porque escucho Metallica. Ajá. Moderato. Pero es como de, o sea, y no tiene nada malo ni Moderato ni Metallica, solo es como de, pero sí, y aparte si trabajas en esto, pues creo que es importante que puedas como refrescar un poco, ¿no? Tu lista de lectura para poder acercarse con otras miradas. Yo nada más antes le puedo mover la lista ahí porque la tenía en otra página, pero por ejemplo, mencionar los otros que vienen en los primeros lugares, que son en el 8 viene Winnie Pooh, que también, y lo quería traer a colación, porque ¿cuántos de estos libros, por ejemplo, ¿no? Alicia, El Principito, El Hobbit, Winnie Pooh, quizás son un poquito más sencillos de encontrar, ¿no? Pero, por ejemplo, Pipi Calzas Largas, aquí en México ahorita nada más lo está distribuyendo Coquinos, ¿no? Y Coquinos es una editorial española y no llega con tanta facilidad, y aparte son caros. Y no accesibles. Y no son accesibles, entonces también con qué facilidad uno puede encontrar. Le decía a Ile que incluso hay títulos de la lista, y lo decía al principio, que ni siquiera se han publicado en español, ¿no? Y que si tú eres especialista y trabajas en este área, pues a lo mejor y en inglés sí lo has escuchado y lo conoces, pero se supone que el público con el que luego se va a recomendar o trabajar, pues nada que ver, ¿no? Luego seguía La telaraña de Charlotte, que ese es de los 10, el que no he leído. Y bueno, el 9. Y en el 10 viene Matilda, ¿no? De Roald Dahl.
Y de ahí ya vienen Ana y las Tejas Verdes, cuentos de Hans Andersen, Christian Andersen. Ajá. Harry Potter, La pequeña oruga glotona de Eric Carle, y bueno, y por ejemplo, el primero que es The Dark is Rising, ni siquiera está en español, ¿no? O sea, de No. Susan Cooper. Entonces, como mencionar este tipo de situaciones que pueden pasar y que hay que ser muy cuidadosos con cómo se manejan estas listas y que no se vuelvan así como los que deberían leer todo mundo, ¿no? Es que ahorita me vino como a la mente esto de... ¿Tienen un recuerdo o imaginan algo y lo ven en color sepia? Así me pasa mucho con el del jardín secreto. Ya. Me gusta mucho la historia, pero se me hace como, no sé, como muy viejita. No sé, algo me da y digo, ay. Aparte, está chistoso que, por ejemplo, bueno, no chistoso, curioso, que está Harry Potter 1, La Piedra Filosofal, y luego está El Prisionero de Azkaban. O sea, digamos que, por ejemplo, de Pullman no está otro. Ujú. De Lewis tampoco está otro. De Tolkien. Pero, sí, de Tolkien sí está el Hobbit, por ahí abajo. Pero no de las mismas sagas, pues. Ah, O sea, ok, como ok. que no, no lo ponen ahí. Y de Harry Potter me sorprendió mucho porque, bueno, todos lo saben. El 3 es mi favorito de los libros Igual de a Harry mí. Potter. Entonces, cuando lo vi dije, pues ya te quiero un poco más lista. Excelente. Ahora, yo no me acuerdo por qué me había bajado. Porque ya se me fue la idea. No, no te preocupes. Pero, Pero justo esto que dice Ile, creo que también es como súper importante, ¿no? Tener en cuenta como también creo yo que parte de la lista tiene que ver con la relevancia, ¿no? De estos libros, porque sí, o sea, si no, creo que mucha gente, por ejemplo, en el caso de Harry Potter, pues creo que casi la mayoría dice que el tercero es el mejor, ¿no? El prisionero de Azkaban. Pero, pues, obviamente el más vendido y el que es la entrada y el que ha generado como el boom, pues es la piedra filosofal, ¿no? Que esa parte se me hace como bien interesante. Y creo que también una cosa que es a destacar de la lista, ¿no? Lo que yo les decía, era sobre la aparición de muchos álbumes, ¿no? O de narrativa gráfica, que ujú, quizá en otros momentos no habían sido tan considerados y se iban más como por todo lo que fuera narrativa, así nada más puro texto, ¿no? una Eh, novelilla. Ujú. Entonces, por ejemplo, está por acá de los primeros emigrantes de Shauntan. ¿Cómo la pongo en algo para acordarme? Y lo Es que mueve perdón, Jonathan. es que quería ver el número. Pero bueno, por ejemplo, De Shontan estaba arriba. por eso lo estaba moviendo, pero te lo regresé. Este, está acá Emigrantes en el número 16 y es de la lista, de hecho, de los primeros que está publicado este siglo, ¿no? O sea, Emigrantes es The Arrival en inglés, está publicado en el 2006, o sea, tampoco es tan nuevo, 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 pero pues sí es de esta época. Y me parece un libro que es muy bueno, es muy chido. Quien no haya leído Emigrantes, vaya y hágalo. Yo sí, por ejemplo, tengo alguna experiencia de haberlo leído, compartido con niños. Incluso uno de mis primitos lo leyó alguna vez conmigo. Y él estaba así súper, súper asombrado por lo que venía contando Shauntan, por la forma en que venía sí me recuerdo en sepia, pero porque el libro está dibujado como en tono sepia. Pero sí es como, recuerdo que mi primito estaba muy asombrado por todo lo que venía contando Shauntan sin usar palabras en ese libro. Ujú. Y por cómo lo mostraban, ¿no? Por esta cuestión justo de las personas que migran, que tienen que dejar su hogar por X o Y razón. Y estos seres que van apareciendo y que los acompañan. Y bueno, este mundo como entre medio onírico, surrealista, steampunk, ¿no? Y por ejemplo, a mi sobrinito, que en ese momento tendría, no sé, digo sobrinito, mi primito como 12, 11 o 12 años, sí fue así de, wow, ¿no? Y él estaba clavadísimo revisando el libro. Y esa parte es como dices, ok, ¿no? No sé, por ejemplo, en ese caso, si le digo, toma el Hobbit, de entrada Ajá. le va a terminar así como de, ¿no? Así como, Mm, sí, ¿no? Y no porque sea mal libro, solamente es que como, incluso puedo pensar en como en la época o en los momentos, ¿no? Que le llegan o el tipo de contenidos, ¿no? Que están como consumiendo. sí, además como pensar que lo que dices, ¿no? De la edad, pues sí, también tiene mucho que ver, porque incluso aquí sí podemos agregar a niños, infantes a la lista, pero ha habido otras listas donde, pues hasta que no seas lector, o sea, hasta que no tengas unos 8 o 9, puedes entrar directamente ya a la lista, que está Harry Potter y están cosas así. Pero a mí algo que me parece también interesante es justamente el ver, eh, pues sí está un poquito europea, ¿no? La Un lista. poquito. El 90%, 95% de la lista es europea. Sí, hay una gran cantidad de autores que son principalmente ingleses, pero Británicos, ajá. también
pues italianos, islandeses, aunque es bien curioso porque, por ejemplo, sueca, Astrid Lindgren, ¿no? Y Ajá. creo que no hay otra autor sueca, ¿no? Eh, no sé, italiano, Carlo Collodi, ¿no? Por Pinocho. Y australiano, Sean Tang, ¿no? Es como de... Ah, ¿no? Y sí, el que es mundo se redujo en nada. ajá, ¿no? Y los americanos quizás, o sea, los estadounidenses quizás sean un poquito más los que aparecen, ¿no? Pero tampoco es como que digan, uy, todos Creo que los hay dos autores. autores asiáticos que yo vi en la lista Ujú, y últimamente que ya le he estado prestando un poco más de atención a Asia y no porque, ya voy, no porque no quiera leer asiáticos, sino porque no me ha llegado o no he tenido la posibilidad de acceder porque en estas listas, por ejemplo, yo no reconozco ningún título asiático. Pero si me dices en el manga perengano, ya te digo, porque, por ejemplo, eso es a lo que iba a llegar también hace rato, ¿no? Están libros y un álbum ujú, y un ujú. cómic, ¿no? Y para de contar, ¿no? O sea, porque yo podría pensar, ¿no? Que hay mangas que también podrían ser así como ulala, ¿no? Así, no sé, pienso, por poner un ejemplo, Akira, ¿no? Que es como un super clásico manga que yo puedo pensar que puede ser fácil juvenil, sin broncas. No No está, está. ¿no? Sí, entonces sí está interesante como ver cuando pensamos en jóvenes, qué pensamos para los jóvenes. O sea, no que seas joven y pienses como joven, pero sí un poco, porque es para ellos esa lista, ¿no? Entonces, a mí creo que me parecería más prudente hacer un consenso entre jóvenes lectores. Está increíble que un especialista, hiper especialista en League, me diga cuáles son los 100 libros, pero no sé si esa le haga eco a jóvenes. O sea, decirles, oye, ¿tú qué leíste, no? Y cuáles sí, cuáles no. Y estoy segura que alguno se va a espantar de algún clásico. O sea, que le digas, ya leíste, no sé, Peter Pan, o Moby Dick, o estos que están ganando desde Dumas, Los Tres Mosqueteros. Ay, no. Eso no, porque justamente no están habituados a esos libros, ¿no? Pero a lo mejor les dices, ¿leíste Hush Hush? Y te dice, Ah, sí, 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 ya claro. lo leí. O le dices, no sé, Los Juegos del 50 sombras, Hambre. Crepúsculo, todas estas son sí, claro, ¿no? Y entonces es ahí donde no sé qué tanto estemos abiertos a escuchar lo que los jóvenes leen. Porque como que siento que cuando leemos para infancias, nosotros tomamos un papel como muy decisivo a la hora de qué leer. ¿No? De yo que le voy a leer a un infante de tal edad y yo, papá, compro. Pero un adolescente te va a decir, no, pues no, mejor no me compres nada, o eso no quiero leerlo. Y creo que también es parte de la mala educación que nos han dado a los adultos de no prestar atención a lo que un niño quiere, ¿no? Es como, ¿cómo el niño va a saber qué quiere leer? Pues si nunca lo has acercado a una biblioteca, si nunca lo has acercado a un libro, pues probablemente no sepa. Pero seguro el dibujo le va a decir, este sí, este no. Muchas veces eso pasa, ¿no? Que yo adulta también lo hago. Digo que portada tan bonita, me lo voy a comprar. Y lo compro y fin, no sé si está bueno o no, pero ya hubo ahí un conecte con el libro que hace que digas, va, le voy a echar un ojo. Lo mismo con los niños. Y creo que estas listas no están tan pensadas para niños y jóvenes. Se siento que como que seleccionan de la LIG, pero no están pensadas para ellos. Sí, fíjate que yo me quedo pensando un poco, porque hay casos, o sea, no estoy diciendo que no pueda pasar, ¿no? Siempre pongo así como ejemplo para ponerlo exagerado a Borges, ¿no? Sí, a lo mejor Borges de 5 años te leyó el Quijote, ¿no? Pero ¿cuántos Borges hay, no? ¿Cuántos niños, niñas de muy chiquitos, ¿no? Porque sí conozco, he escuchado mucho, sobre todo escritores, escritoras, especialistas, gente que decía, no, pues es que en mi casa había una biblioteca de mi mamá, de mi papá, que Ujú. tenían varios libros y yo pues me acerqué y los leí, ¿no? Hace poco incluso leía una anécdota de la María Aude Murel, que es una de las últimas que ganó el de Ivy, el Ujú. Hans Christian Andersen, y ella decía, no, pues si es que en mi casa había libros, ¿no? Y yo me hice con los libros de mi papá y de mi mamá y con esta literatura con la que yo crecí, pero no la vuelven el canon, ¿no? Y pues hay algunas personas que pueden llegar a tener como una aproximación a los clásicos porque a lo mejor era el único que había en su casa, pero ahora pienso, por ejemplo, hasta lo hemos dicho Ile y yo y muchos amigos más, es como de quién, de los libros que tenemos ahora en nuestras bibliotecas personales, ¿cuántos de esos conocimos en la infancia? Muy complicado, o sea, yo Matilda lo leía de grande, o sea, veí la película y creo que esos, muchos de estos tenemos como conocimiento por alguna, que fue llevada a la pantalla grande o no, o una serie, o una caricatura,
pero mucho de eso, pues en su momento cuando salieron, pues no teníamos como tanta idea. Y fue hasta después. Y que nos puede gustar porque también es eso. Me acordé de una anécdota, te la voy a comentar, pero sí es como bien curioso que de repente, pues sí, ahora niños, niñas, como más en esta época, tienen un poquito más, no digo que mucho, pero sí tienen un poquito más esta posibilidad de encontrarse con títulos o con libros que quizá nosotros en otro momento no tenemos. Y digo un poquito más porque yo que he trabajado con niños, con niñas, de repente pues igual luego hablamos de algunos libros que ya son clásicos y clásicos modernos y pues en la vida, ¿no? O sea, no lo conocen. Y pues ¿quiénes son los que tienen más posibilidades de acercarse? Pues los que tienen o crecen en ambientes ya como más propicios, ¿no? Así como donde hay libros principalmente. Sí, ahora, mi comentario sobre lo europeizada que está la lista, no, o sea, no va en mala onda, pero también lo pienso que nosotros estamos hablando desde o bueno, yo y Leana, desde un privilegio citadino, porque también el acceso a libros, pues es para mí, no que yo pueda comprarme 50,000 libros, no, pero tengo muchas formas de acceder a ellos. Por ejemplo, tengo una biblioteca muy vasta, que no me ha acabado, y que sigo comprando libros, aunque tengo muchas lecturas pendientes. Pero, por ejemplo, tengo amigos que leen, entonces puede ser de, oye, préstame tal o perengano, lo que sea. También tengo bibliotecas públicas, también tengo... Y pensaba un poco en los libros, por ejemplo, del Rincón. Hay comunidades en otros estados a los que los libros, o incluso aquí en la Ciudad de México, en zonas como más alejadas, que llegan los libros del Rincón. Y claro, a lo mejor uno de esos pequeños, si su maestra les presta el acervo, Para empezar. ajá, para empezar por ahí, es probable que empiece a conocer historias, no autores. Generalmente el autor viene a pasar a segundo plano, el 90% de las veces. Porque ¿qué pasa cuando tú eres niño? Lees Caperucita, no te pones a... ¿Quién escribió Caperucita Roja? Léeme más del escritor de Caperucita. Pues no. O sea, es como, padrísimo, Chido. siguiente historia. El Soldado de Plomo, me vale quién lo escribió, ¿no? Entonces, creo que justamente ese acercamiento... a los autores viene como en un segundo plano y perdón, autores. Pero pues generalmente uno se queda más con la historia. Pues a mí me ha pasado de este libro que habla de tal. Sí, pero ¿quién lo escribió? Ay, no me acuerdo. O sí sabes, pero X, ¿no? Entonces creo que también eso de que hay comunidades donde no hay la posibilidad de acceder a libros, también es, pues esta lista no creo que esté pensada para esa gente, ¿no? Y muchos me dirán, ay, el contexto y la fregada. Pues sí, justamente creo que de ahí parte mucho de la crítica que yo tenía a la lista, porque es como ok, estamos en México, no veo ni autores latinoamericanos y no veo algo que refleje a la niña Ileana. A lo mejor pues me puedo ahí medio entender con el Harry Potter o con quien tú quieras, pero creo que esa parte de la falta de libros que reflejen tu realidad, creo que también es importante, porque entonces no es para toda la ¿no? No es para todas las infancias y juventudes, es para unas infancias. Y sé que me estoy poniendo muy exquisita de, ay, que le habla a todos, pero creo que esa sería la idea de la literatura universal, ¿no? De poder hablar con chicos grandes de diferentes temáticas desde diferentes trincheras. Por ejemplo, el de 14 años perfectamente podría haber entrado en esta lista y no está. Entonces, también, ¿qué le quiero contar a los jóvenes? ¿No? O sea, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el tema central? Vivir bonito, porque hay historias como muy, ¿cómo te diré? Alentadoras en general. Entonces digo, está padre, pero esa no es mi realidad en general. Fíjate que yo quería contar como una anécdota que me acordé hace ratito, que era justo sobre esta diferencia de dónde vives, ¿no? Y la facilidad que tengas para acceder a los libros. Por ejemplo, yo vengo de una isla, digo, siempre lo repito, pero yo vengo de una isla y que está en el sureste del país, ¿no? Y en esta isla, pues es un lugar bastante alejado, ¿no? De la mano de Dios. Y pues en mi isla había 2 librerías más una tienda departamental, 2 tiendas departamentales, que tienen como sección de libros, ¿no? Pero en general es muy difícil, primero, conseguir los libros, ¿no? No todos los títulos llegan y generalmente lo que llega, pues lo que más se vende, bestsellers, ¿no? Y, ok, dices, bueno, leo bestsellers, pero si quiero conseguir alguno de estos, no sé qué tan fácil vaya a ser que allá yo consiga El Pacto y la Muerte, por poner un ejemplo. Ah, sí. O por poner otro de los que está aquí en la lista que me gusta mucho, que es el de Yo quiero mi sombrero, ¿no? De John Klassen.
O sea, hasta el castillo ambulante. Hasta el castillo ambulante, ¿no? De repente sale, pero de repente no. Acá, por ejemplo, no, bueno, continúo con la anécdota, ya me estaba desviando. Alguna vez estamos en una sesión con los niños del campamento, con las niñas del campamento, y de repente algunas niñas, algunos niños empezaron a decir como, ah, sí, claro, porque a mí me firmó mi libro tal autor, porque yo fui a la feria, no sé qué. Y eran niños o niñas que son de Puebla, de la Ciudad de México, de Guadalajara, ¿no? Como de esta zona más céntrica del país, ¿no? Y obviamente había niños de otros lugares, como niños de Tabasco, niños incluso de Veracruz, que estaban así de, ah, ¿y cómo le hacen, no? O incluso niños del Estado de México que decían, ah, sí, porque alguna vez me llevaron a la FILIG, ¿no? Y es otro así de, ah, ¿y eso cómo se hace? No, pues es que aquí hay ferias y pues de repente vienen los autores y te firman el libro y varios así de, wow, ¿a poco eso se puede? Es como de, sí, claro, y yo me sentía reflejado porque en mi infancia pues igual era como de, que iba yo a andar pensando que podía conocer a un escritor o una escritora, así y aparte vivo, ¿no? O sea, o sea, porque muchas veces es como de, ah, sí, claro, ¿no? Pues Roald Dahl seguro ya está muerto, ¿no? Seguramente Astrid Lindgren y muchos de los que están en las listas, porque también ya son autores que escribieron hace mucho, mucho tiempo. Pero pues, por ejemplo, ¿no? Si te gusta, no sé, Siete esqueletos decapitados, ¿no? Que vas a pensar que pues puedes conocer a Toño Malpica y que le puedes decir, oye, ¿me lo firmas? Y, ah, sí, claro. Y te lo puedes topar en varios lugares porque de repente en la ciudad hay como más espacio para encontrar autores, para encontrar libros, es decir, como dice Ile, pues si no hay en tu biblioteca pública, que acá hay un montón, ¿no? En mi isla hay una, que está más muerta que quién sabe qué, pues dices, bueno, no está en la biblioteca Más muerta pública, que Roald Dahl. que no está en ninguna de las de mi alcaldía, pues voy a la Vasconcelos, ¿no? O sea, y en la Vasconcelos, pues, o sea, hay una sala infantil, hay un acervo Chulo. enorme, hay Sí. un piso 7, donde hay de todo un poco, o sea, dices, tengo como más posibilidades de encontrar un libro. Y si no, bueno, pues está otras bibliotecas, ¿no? Otros, asociaciones, gente que tiene libros, amigos, o sea, yo siempre lo he dicho, pero una de las cosas súper chidas es que cuando me mudé aquí a la Ciudad de México, pues también fue como para encontrar otros interlocutores con quienes poder hablar de LIG. Y no solo hablar de LIG, o sea, justo él luego me presta libros, yo le presto libros, y nos juntamos con más banda y platicamos y comentamos y te muestro y mira y ya, y te presento autores que no conocía. Pero ahí en mi rancho yo creo que, pues, con lo que yo veía en internet y con lo que veía en videos y como allá a la distancia de sí, algún día voy a tener eso, ¿no? Que es bien interesante porque justo, pues también depende mucho de los contextos, ¿no? Qué tan familiarizados podrían estar. Y claro, pues, por ejemplo, en lo que yo hago luego en el campamento es tratar de hacerlo más como, pues ni tan canon, pero tampoco tan raro, pero o sea, como que sean libros chidos, Sí. pero que también Que se conozcan consigan, un poco. pero no. Ajá, no, o sea, porque de repente pues sí, como que sí, porque por ejemplo, Pipi Calzas Largas hemos leído algunos cuentos y también Sapo y Cepo de Arnold Lobel, ¿no? Pero por ejemplo, no sé ¿qué otro? Bueno, hace poquito explorábamos un libro que se llama Estamos en un libro, ¿no? Que es de Mo Willems y es de repente como, ¿qué tan fácil sería para muchos de los niños llegar a ese libro, ¿no? Como porque incluso, pues dependerá si hay algún adulto que está dispuesto a comprárselo, a conseguírselo, ¿no? A leérselo y pues han como muchas variantes y pues creo que de repente, pues este tipo de títulos son más como clickbait, así los 100 mejores para que entres a ver qué calificaron y si te sientas así de, ah, claro, mi favorito está en el O top. que le des check, ¿no? De, este ya lo leí, este ya lo leí, este ya lo leí, este ya lo leí. Y compartes tu lista y está chido, pues también se vale hacer como este ejercicio de qué cosas hemos leído del canon de lo que dicen que hay que leer y también cuál es nuestro canon personal y o sea, como, sí, bajo qué argumentos los podemos poner en qué lugares. Sí, porque no es por ponerse exquisito ni por ponerse payaso ni nada por el estilo, pero es como... Y creo que lo que les contaba de mis pasatiempos nocturnos tiene mucho que ver con justo cuestionarme cosas que pues son como lo que ahorita decías del internet, ¿no? Por ejemplo, sin internet, ¿no? O muchas veces dicen que el privilegio de leer, y claro, leer es un privilegio, sí, yo reconozco eso, ¿no? O sea, sí sé que pues, leer no es gratuito, leer es complicado, leer es alfabetizar a una persona, o sea, sé que implica muchas cosas de las que generalmente si no tienes la carencia de alguno no eres consciente, ¿no? Entonces, una vez vi un post que decía como de los niños de la sierra de Oaxaca, ¿para qué van a querer leer si tienen que estar peleando contra el crimen organizado, ¿no?
Y dices, claro, o sea, no vamos a estar diciendo que leer es lo mejor del mundo y es lo único que tienen que hacer los niños y jóvenes, ¿no? Y que jueguen videojuegos y lo que sea. Pero justamente es como posicionarte, pues de alguna manera en algunas otras situaciones, como la gente que vive en zonas rurales, ¿no? O gente que no tiene acceso a internet, que no tiene acceso a bibliotecas. ¿Por qué va a querer leer? Pues también podría ser un buen pasatiempo para alguien que... Mi abuela empezó a leer ya grande, empezamos con ella en pandemia y le va muy bien y lee, pues no así muy fluido, pero pues ya se entretiene y hace otras cosas y digo, pues no tuvo la oportunidad de joven de leer, ni de estar alfabetizada, ni de ir a la escuela, pero creo que ahora en su adultez puede disfrutar de leer, ¿no? Y qué mejor que yo de chismosas cuando llegan a la librería generalmente cosas, es como, mira mamá, ve este, mira abuelita, lee este, mira papá, ¿cómo ves este? Y yo me echo otro y ya de pronto como que discutimos y no, este no me gustó y a ver, léelo tú, porque obviamente pues las perspectivas cambian, ¿no? Son 3 adultos que yo tengo como referente, una alfabetizada, una con secundaria, otro, o sea, como que es eso cambia totalmente las lecturas y a mí como librero me ayuda muchísimo, ¿no? Pero valga la redundancia, es lo mismo, responderle al contexto, ¿no? O sea, ahora ya pueden hacerlo, ¿no? Cosa que antes no. Entonces, sí es bien complicado. Yo me quito el sueño, ya vieron con un buen de cosas que no sé si me incumban. Pero esta lista no sé si refleje todo eso que se tenga que reflejar en las infancias y Sí, juventudes porque actuales. aparte son los 100 mejores de todos los tiempos, ¿no? Y a mí, o sea, hay autores que me dejan así como bien, o sea, me saca de onda que no estén, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, ahora que hablabas tú de los contextos, alguna vez en un libro que publicó una investigadora que se llama Beatriz Elena Robledo, creo que era en ese libro, me parece. Pero contaban una anécdota de, creo que era ella trabajando con niños y niñas que eh, digamos que me parece que era en Colombia, que estaban en en estos ambientes de guerrilla, ¿no? Y que de repente eran como chicos que se quedaban en un lugar donde se les daba como resguardo y leían, por ejemplo, un libro de María Gripe que se llama Los hijos del espantapájaro, la hija del espantapájaros, y pues para esos niños, en ese contexto y en ese momento, sobre todo una niña, porque había una anécdota ahí con una niña, eh, le significó así muchísimo. Ujú. Y no porque sea un libro así que, porque también eso es otra cosa, ¿no? Que en algún momento hablaremos, ¿no? De que no es, ese libro no es la respuesta para las situaciones de guerrillas, ¿no? O Ujú. de violencia, sino más bien era como para algunas personas ciertos libros en ciertos momentos pueden ser muy significativos y los pueden marcar en adelante. Pero que de repente, y esos autores que tienen ese tipo de toque con su público, de repente no están. A mí, por ejemplo, me sorprende que Arnold Lovell, el creador de Sapo y Cepo, no esté en la lista, ¿no? Ujú. No haya ninguno de los de Sapo Cepo, y es como de, ¿cómo no va a estar? ¿No? Y justo son de estos autores que hemos tratado también de socializar, de conocer. A mí, llego, ya lo he mencionado, me gusta mucho Ligia Boyunga, que es una autora brasileña que me parece así maravillosa, y no está, ¿no? Pero pues no hay ningún latinoamericano ahí, ¿no? Ni para decir, bueno, porque luego también están estos autores grandes que escriben para niños, ¿no? Y ni siquiera de sus versiones, sus libros están allá y es como de, sí, qué curioso, ¿no? Porque a lo mejor quienes participaron de este lado del charco, o sea, de Latinoamérica en la lista, a lo mejor sí pusieron algunos, pero la mayoría que eran de otro lado, pues pesó más o la cantidad de gente que dijo, ah, pues está mejor, por decir una cosa, ¿no? Lewis Carroll que María Teresa Andreto. Entonces, hay muchos Lewis Carroll, entonces pues queda más alto en la lista y a lo mejor una persona votó por no sé, Marina Colasanti, entonces ya no quedó Ya en la no quedó. lista, ¿no? Ajá. Entonces, son como de estas cositas que pues son bien como interesantes y claro, y bueno, repetir, ¿no? No es como nada en contra de la lista, sino más bien como ser muy cuidadosos con estos 100 mejores libros porque justo pueden responder a ciertos contextos que quizá en su momento ya no sean significativos. Yo sí tengo ejemplos de jóvenes, adolescentes que de repente pues tenían a su disposición clásicos, ¿no? Estos libros grandotes y chidos que todo mundo supone que debía haber leído alguna vez en su vida y pues no les hicieron ni cosquillas, ¿no? Alguien nos ponía en los comentarios, ¿no? Así de, pues yo leí El Mago de Oz Ay, no me... y pues no No entendí le por encontré qué, nada ¿no? padre. Sí, ¿cuál es el chiste de acá, no? Y es Ajá. como de, también se vale, o sea, porque no tendría por qué, si en tu contexto, en tu momento, no te significa y nos puede pasar con música, con cine, con libros, con el arte, con cualquier expresión artística en general, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no estaban para ti y no estaban y se vale, ¿no? Yo tengo siempre un ejemplo.
que en un círculo de lectura que trabajaba con adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos, había autores que en lo personal no eran como mi hit. No es que no me gustaran, solo es como de, pues sí, está chido, pero tampoco es como de, uy, cómo me moviliza. Y de repente la gente con lo que lo trabajaba era así de, no manches, qué buen autor, hay que leer más de Jonathan, más libros, más cuentos. Y es como de, ok, ¿no? Y era una cuestión grupal, o sea, no era como de alguien. Y era como de, ah, caray, porque a mí no me tocó así, curiosamente. Pero bueno, también dependerá mucho de los contextos y los ambientes de la lectura. Sí, ¿no? Y de las historias personales, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, hay un libro Silente que me encanta y creo que es mi favorito así de mucho. No es tipo. Es Bárbaro. Ah, ya, ya, ya. A mí se me hace una cosa tan tierna, tan bonita y mucha gente le hace el feo y yo, así como la niña, ¿cómo? Pero justamente porque, pues este juego del imaginativo, de la infancia, de papá sacándote a la realidad, se me hace tan, tan padre la idea y mucha gente es como, no, hay libros mejores, como Trucas. Aquí el joven es fan de Trucas, yo no. Y entonces digo, pues sí, tiene que ver con las historias personales, ¿no? A mucha gente le digo, si tienes un pex con los abuelos, te recomiendo tal, 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 porque yo tengo una huella ahí con los abuelos. Hay gente que no la tiene y pues lee el libro y dice, está bonito, está padre, pero no le va a llegar o no le va a tocar como a mí. Por lo mismo, porque las historias individuales son pues eso, diferentes. Son eso, individuales. Y bueno, ya para ir cerrando, creo yo, Sí. pues justo, nada más ser como muy cuidadosos con ese tipo de libros. Bueno, no de los libros, porque al final de cuentas la lista sí, o sea, sí son. De esos 100 yo no, bueno, de los que conozco, no ninguno podría decir, ay, este no debe estar. La verdad es que casi todos los que están ahí que yo he leído, si digo así de, ok, no tengo ninguna bronca en que sean 100, pero creo que 100 me parece un número muy chiquito, ¿no? Y pues también qué posibilidades tienen las personas que hicieron esta lista de acercarse, porque a lo mejor lo mismo es decir, oye, pero yo como leo Ligia Boyunga si vivo en Islandia, ¿no? Por decir una cosa, y tienen razón, ¿no? Justo me pasó con mi amigo Baptiste. Un saludito. Él estaba en Francia, no me acuerdo si estaba en Francia o en... Sí, cuando me mandó la lista. Bueno, hay un proyecto que se llama Brila, que es de filosofía para niños. Y bueno, con niños. Entonces, con él me interactuó mucho y hicimos un intercambio. Me mandó una lista de los libros que, según Brila, el proyecto, eran los mejores para trabajar filosofía para niños. Y creo que te conté de cómo la construyeron. Y yo había muchos títulos que yo decía, ¿qué? No, esto yo no lo trabajaré con niños. O ellos veían temas, por ejemplo, en el del día que los crayones renunciaron, había temas que ellos sacaban que dije, ay, o sea, qué interesante su propuesta de lectura, porque yo nunca lo hubiera propuesto así, pero porque justamente venimos de países diferentes. Entonces, había libros que yo sí pude ver que estaban traducidos. O sea, hice esta chamba. Yo pasé la lista de inglés a español de las editoriales que sí los tenían en mi país y algunos los tengo en la librería. Y no los vendo con el speech de, filosofía para niños, ¿no? Sino que digo, me pareció interesante la propuesta, los revisé y dije, claro, hay que tenerlos, hay que promocionarlos y fin del asunto. Pero había esta diferencia y esta distinción de cuando él hizo la lista, cuando yo hice la lista, pues hasta del nombre. O sea, yo había libros que decía, no, ni existe. Y lo buscaba y me daba así el autor y medio le buscaba que se pareciera y hasta quedaba con la portada y decía, ay, es perengano o es sultano. Pero pues nunca me voy a enterar de eso si no me pongo ahí a revisar. Ajá, que era lo que igual lo decíamos, ¿no? Hay títulos que nunca han llegado en ninguna traducción, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo una autora que hace poco ganó igual el premio Andersen, es estadounidense, y que su libro, dije, a ver, me puse a buscarlo, no lo encontré, y la editorial que lo publicó en español era una editorial, me parece igual estadounidense, que hace como publicaciones bilingües, ¿no? O sea, a veces en español, a veces en inglés, o las dos, ¿no? Y fue así de, claro, pero pues aquí no se distribuye. Y que es otra de las cosas como bien, bien curiosas, porque justo cómo vamos a llegar a estos libros. Y yo igual pensaría que si hiciera una lista, pues haría un poco este ejercicio también de, pues, cuáles han funcionado o han hecho clic con el público al que, pues, a veces sí están pensados, a veces no, pero con los que está más dirigido, ¿no? Porque a mí me ha pasado igual, ¿no? Hay libros que de repente es como yo no le encontré tantas cosas como los niños no le encontraron. Me pasó hace poco con uno de Oliver Jeffers, el de Lo que construiremos. A mí sí me gustó, fue un libro así que dices, está bonito, entiendo la idea, ¿no? Oliver Jeffers escribiendo un libro a su hija y y pues así el futuro y lo que te dejo, ¿no?
Y de repente, trabajándolo con niños, encontraron 20,000 cosas y estaban súper, súper sorprendidos y sorprendidas de todo lo que podían haber notado en la historia. Y yo fue así de, no manches. De hecho, una de las niñas también dijo así de, yo ya lo había leído, pero no había visto todo lo que los demás ya vieron. Y fue así de, y entonces me ayudaron a encontrar más cosas. Y fue así de, no manches, sí es cierto. Y justo dices, mira, ahí me podría plantear, porque habrá gente que diga que Oliver Jeffers es malísimo y todo lo que tú quieras, como con cualquier otro autor o autora, pero justo cuando lo trabajas y dices, caray, y no solo queda desde mi mirada de adulto, ¿no? Que es como de, está chido, ¿no? Sino es como de, mira, todo lo que podemos encontrar y justo en este espacio de lectura como colectiva está bien padre, porque justo regreso a lo que decía al principio, ¿cómo se va a leer ese libro? ¿Solito? ¿En compañía? Para la casa, con los papás, no de tarea, que eso también es como muy, muy interesante. Y sí, estos libros, sin duda muchos, casi todos, tienen su lugar en la historia, pero también hay muchísimos otros que se están quedando afuera, que también son muy valiosos y que quizá, pues también como se está pensando el libro, ¿no? Puede ser como interesante que más adelante también sean considerados para, como, pues no un canon, porque el canon es muy, una cosa, un tema ahí bien complejo, pero sí como para una guía, que sirva como una guía más que nada, ¿no? Este tipo de listas para que la gente sepa más o menos por dónde entrarle. Porque igual pasa, no sé, cuando dices, ¿qué leo? Pues busco la lista del ganador del Nobel, ¿no? Y a lo mejor sí te encuentras autores así como, no sé, García Márquez, por decir una cosa, pero también te vas a encontrar autores que en la vida habías escuchado y dices, bueno, vas y pues es que esto dicen que es lo mejor, entonces, ¿no? Y si no estás tan familiarizado, igual y te pierdes un poco y te pierdes otros autores que jamás lo ganaron, ¿no? O sea, si te vas por eso, jamás llegarías, no sé, a Cortázar, ¿no? Porque nunca ganó el Nobel, ¿no? Bueno, pero Cortázar sí es súper famoso. No, pero es un decir, de que tú piensas en alguien que no sepa, que jamás en la vida tenga como ninguna familiaridad con los libros, y dices, ¿qué leo? Pues esto, ¿no? Y a eso. Sí, es que da para un montón de tema. Pero igual yo creo que me quedaría con la conclusión, un poco, de cómo, no sé si cómo universalizar, pero no sé cuál sea la mejor idea para hacer una lista, ¿no? Si sería una lista de Latinoamérica y una lista por continente, no sé si una lista por país, porque obviamente hay muchos, 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 muchos autores que nos volveríamos a quejar de que no están en la lista. Entonces, pues sí es interesante como... También nosotros estamos muy mafiados y ya me di cuenta el otro día que el Jonathan y yo estamos bien mafiados. Tenemos como obviamente pues nuestros autores como súper favoritos y así. Y puede que también nosotros estemos dejando fuera gente. Claro. Que no estemos leyendo. Pero bueno, pues es un riesgo que estamos dispuestos a tomar. Entonces, pues me gustaría mucho que le dieran una checada a la lista. Yo creo que la ponemos, sí, la ponemos en la descripción. En la descripción. Y que nos cuenten, porque yo vi muchos, por ejemplo, Paddington, que me encanta, pero, por ejemplo, yo solo veo y solo en colegios de paga me han preguntado por Paddington. La película sí fue famosilla, pero no tuvo el impacto que esperaban. Y la verdad la historia es muy tierna, a mí me gustan mucho. O sea, son cosas que dices, híjole, sí hay una brecha entre lo que lee un colegio particular y una escuela pública. Entonces también es lo que les digo, el privilegio, un tema ahí importante en la literatura infantil y juvenil. Y pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo no soy mediador, pero nosotros como personas que acercamos los libros a otras personas, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer al respecto desde nuestra trinchera, ¿no? Yo desde mi trinchera de librero, ¿qué puedo hacer para, no voy a cambiar el mundo, pero tal vez me pueda recomendar tal cosa o ver qué libros son o qué no son para jóvenes? O sea, tener como esas líneas claras, ¿no? Porque pues no vamos a salvar el mundo haciendo un podcast. No, pero justo esto que dice Ile me parece también interesante porque muchas veces, pues sí, ¿no? Estos contrastes de que están leyendo. Yo me quedaba ahorita cuando decías Paddington, yo pensaba, por ejemplo, en esta película de Ernest y Celestine, bueno, Ernesto y Celestina, que es una película que yo vi, me gustó mucho, se me hizo muy chida y después descubrí que es un libro. Y el libro lo pude leer porque no lo encontraba en ningún lado hasta que lo compré en un remate, ¿no? Y lo tengo por allá, por allá debe andar el libro, pero sí es como bien interesante. Y justo andaba buscando aquí el archivo, acá está. Por ejemplo, hace poco me invitaron a participar en una lista, bueno, una selección de libros que se hacen por países, ¿no?
que me parece una propuesta interesante en el sentido de que le piden especialistas de un país que seleccionen a libreros, bibliotecarios, mediadores, gente que está metida en esto, que seleccione los libros por país que consideran como muy importantes, ¿no? Y es una lista que se hace cada año se cambia a las personas, vamos a suponer, este año le toca a ILE, ¿no? Que es la biblioteca tal, y el siguiente le va a tocar a otra gente, y el siguiente a otra gente, entonces la idea es como que dar una mirada diferente, ¿no? De las personas que se están invitando para participar en esta selección, y pues se discute, se debate, por qué sí, por qué no. Y es como un ejercicio que me parece bastante interesante porque no va a quedar como, los 10 de México, ¿no? Sino los 10 de México seleccionados por este grupo en este año con características, ¿no? Sí. Y está chido porque te permite dar una mirada. Incluso cuando hicimos como la selección y la discusión y todo, sí fue así de, porque en este caso eran álbumes, ¿no? Pero pues, y que también es más reducido porque a ver qué es un álbum y cómo, y si sí, si no, que esté disponible, que se venda, que no esté descatalogado, bueno, un montón de cosas. Sí. Entonces, pero me parece un ejercicio más interesante porque dices, ok, y si ustedes entran a que también se lo vamos a dejar en el enlace, van a ver como de Argentina, de Brasil, de Chile, de México. Sí. Y de hecho esta era la primera vez que México participaba porque en otras ocasiones pues no había, no se habían postulado, no se había habido una invitación para que un grupo de personas de México hicieran la selección, ¿no? Y hay como una selección bastante variadita, me gusta cómo quedó. Hay algunos de los libros que estábamos así como de sí, me gustaría que estuviera, pero por muchas razones pues no quedaron, ¿no? Por ejemplo, el de Yo te pego, tú me pegas, no, pues porque no está en venta, ya no está descatalogado, ya no existe la editorial, entonces pues no se puede, ¿no? O sea, que sean libros accesibles, que estén ahí, pero justo da una mirada como muy amplia de qué se está haciendo desde gente de los países. Y bueno, también dependerá quiénes sean los que lo seleccionen por país, porque si son gente académica, ¿no? O gente muy, muy joven, o gente como más o menos, ¿no? O sea, dependerá mucho de qué. De muchas cosas. De muchos aspectos, pero creo que me da una mirada un poco más interesante. 10 también es poquito, obviamente, pero también es para ver cómo, en cuestión del tiempo, cómo ha cambiado, qué cosas han pasado. Eso está muy chido y pues bueno, o sea, como este tipo de situaciones, creo, o de listas, de páginas, cosas que sacan información así, creo que permite que la discusión se abra, que podamos charlarlo. Le vamos a poner la lista ahí en la descripción del video, en el podcast. Y pues igual échenle un ojo y si ustedes consideran que hay alguno que creen que está de más como y le pensaba, pues usted diga, no, yo no creo que debe estar. No pensaba, pienso. Bueno, sí, pienso. Sí, porque hay unos que a lo mejor, es que no sé si quitaría, pero es como de, oye, pero faltan, o sea, tal, o sea. Yo sí quitaría muchos. Perdón. Hay varios que no conozco, o sea, que no he leído. Hay otros que ubico, que digo, ese sí sé de qué va más o menos, porque me han recomendado. Y otros que de plano es como de ni sabía. Yo, por ejemplo, de Gaiman hubiera puesto American Gods o una onda así. Porque también lo que sí está muy infantil la lista, ¿eh? ¿Cómo? O sea, en un sentido de mucho de niños y así de jóvenes son los que te digo que yo quitaría de la lista. O sea, en jóvenes pensaron en las mil y una noches. Pero en jóvenes también veo mucho, bueno, de hecho yo no pensaba tan infantil la lista, yo la pensaba como más de grandes porque. Bueno, también depende de qué niños estoy pensando yo y qué niños. Bueno, sí, claro. Sí, porque, por ejemplo, no sé si a un niño o niña que no tenga como tanto acercamiento, yo no sé si le diría, sí, échate el Hobbit así de vas, ¿no? Pero eso es lo que íbamos de la lista. O sea, de que no sé si está bien pensada. Porque lo veo en pocos títulos para jóvenes pensando en que digo, bueno, pues aquí nos falta más Gaiman, nos falta más como, no sé cómo llamarlo, pero por ejemplo, el que yo me estoy quejando, que son Las mil y una noches, por aquí hay otro que igual aparece. Sí, porque de Gaiman está el libro del cementerio. El libro del cementerio. Sí, es lo único que hay. No está Coraline, que yo hubiera puesto. Yo hubiera puesto, porque incluso yo he trabajado Coraline con niños, pero no me atreví con el libro del cementerio hasta que estuviéramos como un poquito más metidos como en esta onda, porque justo toca otras temáticas que. Y por ejemplo, de Roald Dahl pusieron un montón. Sí, de Roald, exacto. Y yo digo, a ver, o sea, también sé justo. Sosiégate. Yo sé que nos encanta dos, pero, o sea, 2 títulos, no 4 o 6 que tiene la lista. Están o sea, está Brujas. Las Brujas, Charlie, la fábrica de chocolate. No, nada más. O sea, hay un montón de Roald Dahl. Y a mí me gusta, yo soy súper fan de Roald Dahl, pero sí es como de. Me recordó hace un tiempo en una publicación de una guía de libros. Pusieron así de, pues vamos a poner, y pusieron toda la saga, o sea, de un autor pusieron toda la saga, los 5 libros. Fue así de, está bien, ¿no? O sea, pues te fue el puesto uno o el del año, ¿no? Y no los de los otros años, pero bueno, está bien. Es como si hubieran puesto todos los 7 de Harry Potter de una vez, ¿no? Pues para que, ¿con qué rellenamos con esto, no? O sea, sí está bien, pero
también habla como de pues, todo lo que, justo, imagínate qué tan familiarizados están con estos autores que pues han leído todos de Roald Dahl, ¿no? O sea, como de... Y no, están, o sea, Los Cretinos no es un mal libro, el Fantástico Señor Zorro, El Dedo Mágico, no son malos, solamente es como de, imagínate qué tan familiarizados están que se conocen la obra de Roald Dahl y que la pueden poner en la lista. Y de Astrid hay un par, ¿eh? Sí, de Astrid también hay varios. Dices, ¿no? ¿Por qué darle... Ay, también. ¿Por qué darle tanto lugar a muchos? O sea, repetirles títulos a Michael Ende y así. Pero digo, va, te compraré uno. Pero si me quieres hacer diversa la lista, entonces ponme uno por autor. Y entonces dame más oportunidad de conocer autores. O lo que luego hacen en algunos otros lados es, o sea, del autor, tal libro, ¿no? Y listo, ¿no? Y ocupamos como, y damos chance que aparezcan más títulos en la lista, ¿no? Porque también justo, pues digo, ay, pues pongo toda la obra de Dahl, todos los de Astrid Lindgren y ya, llevo 20. Y yo, la verdad, sí quitaría Mujercitas. Sí. Es un libro que me gusta mucho, pero yo no dejaría Mujercitas, por ejemplo. Yo no lo he leído, fíjate. Está bonito. Fíjate, dejaría más Heidi que Mujercitas. Bueno, es que Heidi tiene como otro, pero tiene más como un tono más infantil, diría yo. Saben que soy Team Heidi, pero, o sea, yo veo muchos y digo, bye. Y hay varios álbumes que eso me sorprende. O dejo El Jardín Secreto, o dejo Mujercitas, pero uno se va. O sea, yo no haría esta selección, señores. Ya vi que están muy tíos. Sí, por ejemplo, Los Hermanos Corazón de León de Astrid Lindgren igual es una joya, ¿no? Pero este es el que te decía, Niña Morena Sueña de Jacqueline Woodson. Ah, que no sé. Y este sí es contemporánea. Y es contemporánea, el libro es del 2014. Pero, pues aquí no está publicado, o sea, como que digas, ahorita voy aquí a la tienda y lo compro. No. Los Tres Bandidos de Tom Ungerer me parece igual muy bueno, ¿no? El Castillo Ambulante y bueno, un montón, ¿no? El Jardín de Medianoche. Hay varios libros Una arruga en el tiempo, Una arruga en el tiempo. De hecho, hace poco vi que hicieron en una página que sigo de Instagram, así como de una recomendación. Pero chéquense cómo se ahorraron aquí el espacio. Cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Cuentos de hadas de Hans Christian Andersen. Ay. O sea, esa es la que yo de verdad esta lista. Cuentos de hadas de Perrat, ya. Ajá, ya me ahorré 20 lugares, ¿no? Pero justo es eso, pues pones cuentos de John Katie Rowling y ya. Cuentos de Astrid Lindgren y listo, ¿no? Sí, ¿no? Y pues... A lo mejor, ¿sabes qué estaría bueno? 100 autores. Ahí cómo le harían. Porque ahorita que estabas diciendo y lo estaba también yo comentando, hay un libro que se llama Los 1001 libros infantiles que hay que leer antes de morir, algo así. Porque es una serie de libros de 1001 películas, 1001 discos, 1000 no sé qué. Como los libros. Ajá. Y es un choncho así, y la portada es de la de Matilda, de Quentin Blake, y dice los 1001 libros que hay que leer. Y ahí hay como, por lo menos son 1000, ¿no? Es una edición un poquito viejita, no está tan viejita, pero ya tiene sus años. Pero dices, bueno, hay una propuesta más grande, bueno, 1000, ¿no? Que 100. Porque aparte son los 100 mejores de la historia. De la historia de todos los tiempos. Y sí es como de... Híjole. Cosa rara que siempre pasa y ahora no pasó. No hay una tragedia, no está, no sé, el Ulises, la Odisea. No están esos. Esos a mí sí me llamó mucho la atención. Porque dije, ¿qué tanto también los clásicos consagrados se están quedando ya atrás? Uh-huh. O sea, hay listas en donde sí he visto, incluso Shakespeare. A mí de verdad me sorprendió mucho esta lista por muchas cosas que no me caben en este podcast. Pero yo te digo, muchas quejas, o sea, no vi Shakespeare. Y digo, pues si me estás diciendo que de toda la historia, pues no sé qué tan de toda la historia, porque por ejemplo hay cuentos de Babilonia que están buenos, o sea, hay cosas que dices, qué cosa tan extraña, pero me estás poniendo otras cosas que digo, ay. Pero creo que están pensados justo desde lo que está pensado para de niños. Moda. No, y los que son así como, así, aquí dice infantil, entra, ¿no? Porque también... Pero los cuentos de los, ¿a poco sean para niños? De los Andersen, pero ahora ya, o sea, en lo popular son como son de para niños, ¿no? O sea como que se da como entendido que todos los cuentos de Andersen, ¿Ven? O sea, yo tengo Grimm, todos estos pedos cada que veo sí, por ejemplo, porque los de los hermanos Grimm no sé qué tan, o sea, no, o sea, a eso voy, pero como son libros que ya son en el imaginario como para infantil, va, ¿no? Porque hay muchos, ya lo hemos hablado en otro momento, hay muchos libros que fácil podrían ser league, pero como no tienen el etiquetita o en la colección o en la editorial, pues entonces no son league, ¿no? Que para nosotros claro, fueron muy importantes, claro, ¿no? Que el otro día lo platicaba con un primo, ¿no? Que por Rayuela, ¿no? Que mucha gente joven ha llegado a Rayuela, se lo ha apropiado, y algunas personas consideran que Rayuela puede ser un libro juvenil, otras personas dicen, pues no, o sea, porque esto es para grandes. Pero justo es como también desde dónde, porque si vas y compras Rayuela y no te dice colección juvenil, ¿no? Para más de 13. Para más de 13, ¿no? Ajá. Y es como de, pues no. Sí. Y creo que, pues, eso sería lo que
Tenemos para decir. Terminé encabronada con ella. Sí, pero sí hay mucho que pensar dentro de lo que nosotros pensamos. Ahora te digo, yo no soy experta ni tampoco soy mediador. Que es algo que quiero que quede claro. Yo no soy mediador. ¿Que me gustan los libros? Sí. Sí. ¿Que me gusta leer infantil? Sí, también. Pero fíjate. Que le sea el tema, puede. Puede que. Sí, pero no, o sea, no, yo no diría, ay, soy la experta en... No, y no por eso, pero fíjate, por ejemplo, un capítulo que no grabamos porque no nos dio tiempo y nunca salió, era el de los mejores libros que habíamos leído en un año, ¿no? Ah, y sí. una de las cosas que íbamos a traer a la mesa era justo cómo habíamos seleccionado esos libros y muchos, bueno, Ilet, digamos, tiene como la posibilidad como más amplia en el sentido de que como es librera, luego le llegan novedades y los tiene que revisar y así, ¿no? Y en mi caso, pues buscando, investigando y conociendo, ¿no? Y de repente es como, pues me cayó este y compré este y descubrí este, o alguien recomendó este, ¿no? Pero pues también, o sea, como una persona hace su selección de lo mejor y que, sí, yo seguramente me dejé muchos afuera, pero es porque no los conozco, no tengo ni idea de quiénes son, cómo consigo ese libro, o sea, la mayoría revisaba mi lista y era así como de, pues son libros que son de editoriales conocidas, ¿no? O sea, hay Castillo, hay El Naranjo, hay El Fondo, algunos otros que tuve chance de verlos en la feria de Guadalajara, que estaban ahí, que son internacionales, que de otra manera no lo hubiera podido leer, y ni siquiera los compré, fue así de, este está chido, me lo anoto, porque me gustó mucho. Como el de las 3 cerditas que nos peleamos contigo, Nita y yo. ¿Cuál? Que decíamos, ay, qué padre. Sí, ya sé. Que Jonathan así bien hablando. Ey, ya lo veía venir. Sí, o por ejemplo, ¿sabes cuál? Uno de John Klassen que me gusta mucho, acá hay uno de él en esta lista, que el de La piedra que cayó del cielo, es de editorial Ocuo, es una editorial española, que pues el libro estaba ahí, pero está más caro y ya había comprado un montón, entonces no tenía para andar comprando tanto, pero lo leí y dije, está muy bueno. O sea, dije, vale mucho la pena, o sea, esto lo voy a poner en mi lista de recomendaciones, ¿no? Pero justo, ¿cómo tenemos esta posibilidad? Porque si no voy a Guadalajara, no, hay uno que había visto mucho que se llama Así es mi mamá, que está publicado en el Fondo de Cultura, pero de Argentina. En México no ha llegado. Y fue un libro así muy bonito, me gustó mucho. Sigo al autor en sus redes y todo. Y fue así de, no manches, está muy bueno. Pero estaba en el stand de Argentina. Y si no paso el stand de Argentina, no lo vemos. Ajá, pasé al de Brasil, pero hay varios que ni conozco, no o entiendo los de del todo. Israel, ¿no? Ajá, los de Israel que estaba ahí. O sea, ¿cómo puedo saberlo? Hay autores que ya están traducidos, que me gustan mucho, pero hay otros que ni idea. Entonces, ¿cómo puedes ponerlo en tu lista? Y por eso siempre aclaro que es mi lista personal de Jonathan, de lo que pude leer, ¿no? Y lo mismo que pasa con Ile y que, pues, bueno, en este caso fue expertos del... Sí. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, Ile, porque seguro pues ya vamos a terminar y nomás no terminamos. Ay, es que yo te digo, terminé enojada con esta lista. Ya la había leído y como que sentía que pero yo creo que ya sacarlo, verbalizarlo ya fue como, es que me enoja mucho. Pero bueno, pues vamos a dejar aquí la lista, pero igual pues pueden irnos justo platicando en el video qué les pareció en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos YouTube y Spotify. Sí. Y nos pueden escuchar en cualquiera, ya sea en Spotify o vernos en YouTube. Ahí estamos disponibles. Las redes de Jonathan. Bueno, en mi caso, pues me encuentran principalmente en la sala de lectura El Aleph. En Facebook o en Instagram es @sala el Aleph, así, sala el Aleph. Y pues allá subo cosas de lo que hago de mi trabajo de mediación y cosas sobre libros, ¿no? Pero todo lo del podcast, pues lo encuentran en las redes de Frecuencia Lig. Y ahí la pueden encontrar en Ile. En Librería Infantil y Juvenil Saturno, ahí cuando gusten, échense un vistazo. Llevan muchas novedades, pero luego de verdad no puedo subir cosas, pero ahí ando. Yo les leo, si no los leo yo, alguien me dice que los lea. Y ya, está muy padre, ahí podemos platicar, chismear. Yo sí subo TikToks a la librería, o sea, la librería tiene TikTok, Instagram y Facebook. Y luego en TikTok subo partes del... ¿Y también tienes Instagram? Ajá, Instagram, Facebook, YouTube. ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Reels? Ajá, de Frecuencia Lig, entonces ahí también los pueden checar. Y pues nada, ya tenemos muchos temas pendientes, ya tenemos lista de temas pendientes, pero pues esperamos les guste este episodio. Mándenos su lista, sus quejas y sugerencias siempre son bienvenidas. Yo soy señora quejosa, lo siento. Aquí el señor es más bonachón, yo no. Yo de todo me voy a quejar de las listas, así que, bueno, pues mándenos su lista y ya checaremos. Sí, mándenos sus 10 así, o sus 5, así de cuáles creen que son para ustedes. O cuáles creen que sí deberían estar en el número 1. Sí. Bueno, porque yo no estoy de acuerdo con el 1. Yo creo que no me molesta, pero yo hubiera puesto a Pippi. Pero yo porque yo soy fan de Pippi y de Astrid Lindgren. Pero justo es eso, ¿no? Pero también no me molesta donde viven los monstruos porque es un librazo. O sea, es un...
Son de esos que pones y funcionan, o sea, no Ahí hay que pierde. hacer el de libros silentes porque yo, por ejemplo, tengo un tema con este. Entonces hay que... Pero no es silente. No, pero lo pensé porque este fue de los primeros libros, álbums que yo dije. Todo el mundo, ¡ay, dónde es? Y yo, oh, sí me gusta, pero no me encanta. Ah, ya. Y Bárbaro y Trucas también. Esos Bueno, que sí son silentes. Pero exacto, pero Renato Morricone, como es brasileño, entonces no aparece. Sí es brasileño, ¿no? El de Bárbaro. Trucas, mexicano, y hay un montón, o sea, incluso hay varios, no sé, pensaba yo en David Weisner, que tiene Flotante, el señor Minino y estos, tampoco están, ¿no? Y que... De hecho, este de Donde viven los monstruos lo conseguí en inglés primero. En español no se podía conseguir. De hecho, no se puede conseguir. No lo han mandado de España. Entonces, es imposible. Hay en maya. Pero... No, creo que es náhuatl, ¿no? No. ¿O es maya? ¿Sí es maya? Según yo sí es maya. ¿Sí? Bueno, pero es la edición de la misma. Pero no es bilingüe. No. O sea, entonces me quedé igual. Fue como... Chale. Y cuando lo vi en inglés dije... Bueno, o sea, sí leo inglés, pero ya cuando lo conseguí en español y eso porque era de un libro del Rincón, creo. Ya. Sí, yo no lo tengo, es de Nicté, que tiene uno que salió en una colección que hizo Alfaguara coordinada por Yolanda Reyes, de Nidos de Lectura. ¿No es el de Los y Raíces? No, es de Nidos de Lectura, de Alfaguara. Y porque aparte hay varias traducciones también. Por ejemplo, hay otro que aparece aquí que es el de la pequeña oruga, hambrienta. Es que glotona la encontré como pequeña oruga glotona, pequeña oruga hambrienta, así. Tenía yo varias ediciones abiertas y la traducción sí era muy diferente. El juego de palabras, sí se notó un cambio, ¿no? Que bueno, cuando uno está conociendo un libro no tiene ni idea, pero en ese momento es como, a ver, tenía varios y fue así de, caray, ¿no? Entonces, pues sí, ahí nos pueden andar encontrando en nuestras redes porque nos estamos despide, nomás sí. no cerramos. Bueno, pues cuídense mucho, esto fue el capítulo 6. El capítulo 6, y pues cualquier comentario, duda, cosa, ahí en la caja de chat. Recuerden también seguirnos porque también nos ayuda a crecer. Tenemos medio abandonar las redes, pero ustedes coméntenos, compartan, pongan lo que quieran. Sí los leeremos eventualmente, pero los leeremos y les contestaremos. Y pues nada, muchas gracias por seguir. Y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuando tengamos chance, ya grabamos. Sí, pronto. Bye. Bye.